¿Vale? ¿Qué tal a todos? Perdonad que ha habido ahí un pequeño fallo al principio. A ver, ¿alguna vez alguno de vosotros ha pensado, se le ha pasado por la cabeza, yo no quiero vivir en soledad el día de mañana? O, por ejemplo, cuando estáis con los amigos y más de uno habrá pensado y habrá dicho en voz alta, oye, ¿y si nos retiramos todos juntos? Me encantaría retirarme con mis mejores amigos el día de mañana en un sitio chulo. ¿A que sí? Yo creo que todos los que hemos cumplido a partir de los 40, 50 años, ya los más maduritos que estamos por aquí, hemos tenido esa imagen por la cabeza y se nos ha pasado esa idea y se lo hemos propuesto a nuestros amigos. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, hasta este webinar de hoy, enhorabuena porque hoy te vamos a poder dar respuestas a muchas preguntas que nos están haciendo de qué son los cohouses, ¿no? Y cómo se desarrolla. Mirad, este es nuestro segundo webinar de Luxury Angels Cohouses. Somos Ángeles. Y somos Ángeles Nieto y Rodolfo Moreno como decimos, de este canal, ¿no? Sabéis que tenemos un canal muy potente en YouTube, también tenemos un canal en Instagram donde podéis ver a qué nos dedicamos. Nos dedicamos a enseñar, a dar formación a comprar y vender casa. Y como os decía, este es nuestro segundo webinar de cohousing, donde os vamos a dar respuesta a muchísimas preguntas que nos estáis haciendo. Es verdad que, por ejemplo, para que tengáis una idea, hemos hecho un reel que nos han visto ¿cuántas personas? Pues unas 400.000 visualizaciones solo en hablando. Una semana. Sí. O sea, una barbaridad. Hablando del cohousing. ¿De acuerdo? Os imaginaros el interés tan grande que hay en esta sociedad cuando vamos cumpliendo una serie de años. Y bien, pues ahora tenemos una base de datos de miles de personas que nos dejan, además nos rellenan un formulario y nos dan datos muy interesantes de cómo quieren vivir el día de mañana. Pues tenemos los datos suficientes para poder empezar a hablar de una manera muy seria de construir nuestros próximos cohousing con vosotros. Así que quédate aquí porque vamos a ver 3 puntos clarísimos en este vídeo. Primero, la comunidad. Sabéis que insistimos mucho en el tema de comunidad, porque un cohousing que se construye, que no se construye o sea, no es como construir un edificio, ¿no? Se construye con personas que comparten. Sin esa masa crítica y sin ese encaje humano, esto se rompe y no tira adelante. Entonces hay que tener muy claro sobre qué base nos instalamos. Luego están los tipos de proyectos. Vivir con gente como tú, ¿vale? Esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con proyectos más rápidos, ¿no? Que se pueden adaptar enseguida, proyectos más largos que necesitan más dedicación de tiempo, modelos de disfrute vacacional o incluso a lo mejor podemos combinar ese método de inversión, ese modelo de inversión con el derecho de uso, ¿no? Y luego vamos a ver una tercera cosa importantísima, que es el proceso desde que llega una demanda hasta que conseguimos vivir en un cohousing, ¿vale? Son 6 pasos fundamentales que os vamos a detallar, súper escénicos, porque lo hemos preparado ahí para que podáis verlo una y otra vez y lo entendáis bien. Y bueno, pues lo vamos a hacer de una manera muy transparente y con un método muy específico, que es el método de Luxury Angels. Entonces, importante para los que acabáis de incorporaros, los que estáis entrando, que ya vemos que sois muchos. Anda, mira, Rubén desde Badajoz, desde León, desde Barcelona, Uruguay. ¡Jo, fantástico! Bueno, pues tened una cosa en cuenta. Este webinar que hoy estrenamos, no vamos a entrar en detalles jurídicos o en financieros, ¿de acuerdo? A fondo, me refiero, no lo vamos a tocar de soslayo, ni vamos a enseñar datos confidenciales. Es un webinar abierto, ¿verdad? Y un proyecto a largo plazo. Ojalá sea a medio plazo, porque yo estoy deseando ya poder vivir en un sitio así, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla hoy. Así que vamos a poder entender un poquito ese modelo de retiro y de convivencia, y al final te vamos a dejar por el chat, te vamos a dejar un enlace para que te puedas apuntar a la lista de espera de la membresía de Cohousings Luxury Angels, y te vamos a explicar cuáles son las ventajas y los beneficios que vas a tener por ser un miembro especial en nuestra comunidad. Bueno, y muy importante, hoy estrenamos algo clave, que es la nueva web, donde muchísima gente nos estáis pidiendo información, así que esta nueva web va a ser la casa desde la que vamos a organizar toda la información, todos los proyectos y las próximas convocatorias. Así que, bueno, primero de todo, vamos a ver que vamos a compatibilizar aquí entrevistas con quién estáis.
Estamos viendo desde dónde nos estáis viendo, desde Badajoz, desde varios sitios, como ha comentado Ángeles, y bueno, pues simplemente desde dónde os conectáis, las personas que veis luego este vídeo, que no es en streaming, sí, disculpad porque hemos tardado un minuto. Hemos estado haciendo un montón de cosas a la vez para que esto tuviera muy buena información. También nos pasan cosas de vez en cuando. Los directos. Y había una persona que nos decía en un momento que sin querer lo tengo silenciado, Guillem, que decía que si había que pagar por ver el streaming. No, perdonad, esto está en abierto, solo que no estábamos en el momento a las 6, estábamos aquí hablando solos. Así que venga, Ángeles, ¿qué vamos a ver hoy? A ver si lo conseguimos, venga. Venga, pues mirad, aquí es un poco lo que os acabo de contar. No voy a entrar en detalles porque no me quiero repetir, pero veis, punto por punto, pues hemos hecho una bienvenida a la comunidad, que estamos súper contentos con todos los que os estáis incorporando en el directo, los que lo veáis en diferido, millones de gracias por verlo. Es un proyecto que nos ilusiona, que nos apasiona, con lo cual le vamos a poner todo nuestro corazón, todas nuestras ganas y sobre todo que luego os contaremos toda nuestra experiencia, porque nosotros no partimos de cero, venimos con un conocimiento previo inmobiliario que es fundamental para poder llevar a cabo esto con éxito, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas vamos a ver? Bueno, pues los pasos que os decía al principio, ¿no? No, sí, la anterior. Vamos a ver seguramente ya, ¿no? Como lo hemos comentado, desde la bienvenida hasta un poco toda la parte de preguntas, que vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a empezar ya. Para la gente que no estuvisteis la última vez, en el anterior webinar y explicamos, en Luxury Angels tenemos una comunidad muy importante de YouTube, como nos ha contado Ángeles, y mucha gente nos conoce por allí por la idea de comprar casas. Pero queremos, los que no nos conocéis, daros muy rápido una pincelada del proyecto. En Cohousing Luxury Angels creamos comunidades y proyectos de retiro en España basados en demanda real de nuestra comunidad. Lo vamos a explicar posteriormente, pero con una máxima que sean lugares donde Ángeles y yo nos gustaría también vivir. O sea, quien haya visto vídeos nuestros sabe que nos dedicamos durante mucho tiempo, hemos comprado casas, tenemos muchísima experiencia en España, nos llegan muchísimas oportunidades, pero es que nosotros mismos soñamos con retirarnos un día más pronto que tarde, incluso no retirarnos solo como jubilados cuando dejemos de trabajar, sino ya, si en cuanto podamos. En cuanto podamos hacer esto. Entonces, hoy has visto esos 3 puntos muy importantes donde vas a ver pues, la importancia que tiene la comunidad en nuestro proyecto, los proyectos alrededor de un cohousing que vamos a explicar y los proyectos en fases. Y ya ha contado Ángeles lo que no vamos a ver, que son cosas tan específicas y por una razón, solo que lo veáis, es... Tenemos cientos de miles, bueno, estoy exagerando, pero muchísimas preguntas sobre gente que ya quiere ir a cosas muy concretas y os vamos a especificar. Vamos a ir aportando información, ya tenéis la web donde podréis ver todo en público y va a haber determinadas fases que vamos a explicar luego en proyectos más privados. Pero hoy queremos que entendáis cuál es nuestro, pues un poco lo que es nuestra idea de modelo. Y yo creo que aquí, ¿verdad, Ángeles? Esta parte de donde tenemos el espacio y donde tenemos 2 líneas de valor que nos parecen muy importantes, ¿no? Por un lado, no es solo la idea la primera, que es desarrollar comunidades y proyectos de retiro en distintos lugares de España según la demanda. O sea, esto es muy importante para nosotros porque lo vamos a explicar luego, pero primero analizamos demanda, vemos comunidad y decimos, oye, estamos fomentando demanda en unos sitios donde nos gustaría ir a vivir, pero hay gente que quiere ir a muchísimos sitios. Aquí estáis gente de Ciudad de México, estáis gente que hemos visto desde Tulum, desde Montevideo, Uruguay, muchísima gente en Argentina. Entonces, pues queremos que todas estas personas también podáis aprender cómo se hace un cohousing, qué otras cosas hay. Vais a ir viéndolo, va a ser un proyecto que lo vais a ir viendo en vivo. Y la segunda parte importante que vemos, ¿verdad, Ángeles? Es la parte de valores, de impulsar una red, ¿no? Exacto. Porque mirad, esto es como un noviazgo, ¿no? Pues tú no te vas a vivir con el primero que te propone salir, ¿no? O sea, el primero, oye, vamos a conocernos un poquito, vamos a ver qué gustos tienes tú, qué gustos tengo yo, en qué coincidimos, y a lo mejor nos damos cuenta de que o no nos caemos bien o no somos compatibles, ¿no? Bueno, pues esto es igual. ¿Por qué damos tanta importancia a nosotros a crear una comunidad? Porque estamos todos los días comprando casas y esa es la parte que para nosotros nos resulta más fácil, entre comillas, porque estamos acostumbrados, profesionalmente nos dedicamos a ellos desde hace más de 25 años. Pero claro, otra cosa es crear esa comunidad donde cuando yo me vaya a vivir con 20 personas,
que yo tenga compatibilidad con esas 20 personas. Claro, estar a gusto. O sea, estar a gusto. Ahora mismo, ¿por qué quiero yo irme a un cohousing? Porque mis hijas son mayores y yo pues ya he criado a mis hijas y no me apetece vivir en una comunidad repleta, por ejemplo, de niños, ¿no? Bueno, No es pero mi ideal. sobre todo porque No es mi te ideal. gusta pasarlo bien con gente como tú, todavía Claro. tenemos un espíritu que pretendemos... Efectivamente, yo quiero hacer muchas cosas y cuando me apetezca salgo de mi casa y las hago con la gente con la que me caiga bien, pero si no, pues me quedo en mi casa tan patapichi, ¿no? Entonces, ese es el sentido, crear esa comunidad, pero de gente pues que tengamos cosas afines, que tengamos pues creencias, un proyecto al unísono, ¿no? Más o menos. O sea, cada uno es de su madre y de su padre, sí. pero a grandes rasgos sí que te puedes llevar mucho mejor con unas personas que conoces. Pero no solo esta parte de comunidad, o sea que veis, por el primer lado es lo que son los activos, oye, vamos a pensar en un cohousing y la gente somos muy finalistas, de yo quiero ver algo ya terminado. Bueno, pues ese es uno de nuestros proyectos, soñamos con poder hacer uno al año y poder estar en uno de ellos cada año, pero la segunda parte es la comunidad alrededor de todo esto. O sea, la idea de la vida a partir de los 40, 50 años, los retos que tenemos nuevos, cómo vivir, qué nos afecta la salud, la educación, el sexo, el cómo conocer más gente, el tener actividad, vida con personas afines y evitar la soledad, el ver otros modelos de cohousing, de co-living, de viviendas compartidas y exponerlo aquí en esta comunidad, nos parece que es un reto grandísimo y con el cual nos sentimos muy a gusto. Así que también vamos a iterar ahí, que es una línea enorme y es un melón gigantesco, pero que nos apetece mucho poder ayudar a las personas que podamos, que no puedan ser usuarios hoy de este, porque a lo mejor nosotros mismos hoy tampoco podemos, ¿no? Bueno, pero vas cogiendo información, que es de lo que se trata, ¿vale? De lo que vamos a hablar siempre en el Cohousing Luxury Angels, para que en el momento en que estés preparado, que puedas dar un salto, pero un salto con formación, con transparencia, con datos, ¿no? Os vamos a decir, Ángel nos va a contar quiénes somos, así muy rápido, y que entendáis ¿por qué tiene sentido esto para nosotros hoy? Sí, bueno, pues como os decimos ahí, nosotros en el año 2019 comenzamos a un proyecto nuevo. Yo venía pues de vender casas en zonas prime de Madrid. Rodolfo es un emprendedor nato, muy curioso y le gusta aprender absolutamente de todo, pero venía de banca privada y venía también de tema de marketing, de la rama de marketing, y lo que hicimos fue crear una empresa donde ayudábamos a la gente a comprar casa y lo seguimos haciendo, es nuestro principal servicio, ¿no? Si alguien quiere comprar una casa, pues nos contrata para buscarla y para comprarla. ¿Qué pasa? Que a nivel de experiencia nosotros tenemos una reputación, hemos conseguido, pero con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y muchísimas horas dedicadas, que nuestra reputación en el sector inmobiliario español sea pues de alguna manera muy reconocida. Somos referente en España en personal shopper inmobiliario, como os ponemos ahí. También expertos reconocidos a nivel internacional. Nuestro canal de YouTube tiene una comunidad internacional muy potente. Tenemos más de 1000 vídeos en YouTube e Instagram. Somos expertos en difusión en redes sociales y tenemos reviews de 5.0 en Google. Entonces, ¿qué es lo que se nos da bien, Ángeles? Claro, ¿qué es lo que se nos da bien? Pues nosotros pensamos, oye, si se nos da bien comprar casas y lo hacemos con éxito, pues en lugar de comprar para una persona, ¿por qué no compramos para 20? Y además uniéndolo con la necesidad y la urgencia que tenemos nosotros también para participar en ese proyecto. Sí. Oye, yo no sé vosotros, pero os contamos un poco la situación personal de Rodo y la mía, ¿no? Y mucha gente que tiene nuestra edad, en torno a los 50, 55, estamos todos igual. Yo estoy harta de hablar con gente en la calle que tiene nuestra edad y todos tenemos la misma situación. ¿Cuál es, Estamos Ángeles? en Cuéntanos. medio justo de cuidar a nuestros hijos todavía, pero y estar pendiente porque es una responsabilidad de por vida, pero también estamos cuidando de nuestros padres. Entonces estamos justo en el medio donde nadie cuida de nosotros. O sea, tenemos que cuidar de todo el mundo y multiplicarnos y demás. Entonces, ¿cómo queremos llegar nosotros? Porque estamos viendo cómo envejecen nuestros padres, envejecen pues con enfermedades, no se han cuidado durante toda su vida, han trabajado como perros
Y nosotros queremos llegar de una manera diferente, distinta y por supuesto mejor. Y mejor acompañado. No queremos depender de nuestros hijos, no queremos depender de terceras personas, queremos seguir siendo activos, queremos seguir haciendo actividades, queremos hacer muchas cosas, pero porque todo eso nos hace tener una longevidad de mayor calidad y de mucho más tiempo. Y ese es el objetivo que queremos. Y para eso necesitamos hacer cohousings y vivir en comunidad con gente como nosotros. Sí, ¿no? la idea descubrimos que se llamaba cohousings hace unos años, pero realmente es retirarnos y vivir bien con gente afín. O sea, con personas como nosotros, ¿no? Yo creo que me encuentro más gente, ¿no? Si nos veis por aquí, pues muchas de las personas, veréis que hay infinidad de gente, de verdad, luego cuando hablemos, pero claro, hay diferentes pues, experiencias de vida y momentos de vida de una persona de 70 años que de verdad está allá y quiere entrar hoy, a personas como nosotros que estamos ahí al principio de los 50 y tenemos esta parte donde decimos, oye, que tenemos hijos pero que todavía los tenemos que cuidar y desgraciadamente para ellos puede que mucho tiempo necesiten más tutela porque es muy difícil ahora comprarte una casa, independizarte y todo eso. Pero luego una generación de padres que vive mucho más. Es que hemos duplicado la esperanza de vida en este siglo, en el siglo pasado. Así que es una barbaridad, ¿no? Y todo lo que implica estar entre las dos generaciones y la paliza de vida que nos damos. Por eso que seguramente pues, que necesitamos esa parte. Y también una parte que es que vemos muchísima soledad hoy. No sé si os pasa, pero o conocéis a alguien, pero nuestras pandillas... Tenemos mucha gente divorciados, separados, pues gente que vive sola con 50, 60 años y que, o por decisión propia, o porque la vida, o porque cuesta. Entonces, mucha gente que vive sola y realmente sabemos que, pues, que eso no es bueno. O sea, que vivir mucho tiempo solo estamos hechos para estar en sociedad y nosotros cuando lo pasamos bien es estando con gente. Bueno, yo creo que somos muchos, se está uniendo un montón de gente y yo creo que en definitiva las características de todos los que estamos aquí, bueno, pues el objetivo que estamos buscando es el mismo, ¿no? Como os decimos, queremos vivir con gente afín y con lugares, o en lugares donde a nosotros nos gustaría, ¿no? Sí. No sé, podéis escribirnos en comentarios, por favor. ¿Cómo nos pasa, ¿no? Sí, Eso, ¿cómo nos habéis... Sí, cómo nos habéis conocido, si en Instagram o YouTube, ¿vale? Si nos habéis visto en alguno de nuestros canales, qué os da más confianza, si es la transparencia en el proceso, si es la experiencia inmobiliaria que tenemos o lo que podemos crear de comunidad, ¿no? O sea, contadnos vuestras dudas también en cuanto a o vuestras sensaciones, ¿no? Oye, yo también me siento solo y hace mucho que lo llevo pensando. Yo tengo 5 amigos, como me decía el otro día un oyente, ¿no? Alguien que nos escribió, tengo 5 amigos y estamos dispuestos a irnos a vivir a algún sitio. El sitio, al fin y al cabo, para mí, yo os digo personalmente, para mí es lo de menos. O sea, realmente tiene que cumplir unos mínimos de criterios, pues lo típico, ¿no? Luego hablaremos de ellos, ¿no? Sí, vamos a hablar luego. Claro. No te metas a dar detalles que estamos deseando. Me enrollo como una persiana. No. Pero quiero deciros que al final lo importante es crear ese conjunto de personas con las que a ti te apetezca en un momento dado, pues irte a hacer una comida, irte a hacer una ruta por el campo, darte un baño en la playa, yo qué sé, hacer kitesurf o lo que te dé la gana, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Vamos a contaros cuál es la situación del proyecto hoy, ¿no? Cuál es nuestro modelo, qué es lo que vamos a ver, pero enseguida vamos a pasar a los 3 objetivos. Como hay tantas preguntas, lo digo que lo tenemos que organizar. Os tenemos que contar qué es lo que tenemos y lo vamos viendo. Que veáis, el nuestro es un modelo basado en la comunidad. Poneros en el ejemplo del último reel. Yo creo que hemos hecho como 5 o 6. La mayor parte de la gente que estáis aquí nos estáis diciendo que nos habéis conocido por Instagram. Es brutal. O sea, en Instagram sí tenemos 80.000 seguidores solo hablando de esta idea de retirarnos con amigos, ¿no? Y tenemos como pues 7, 8, 9 vídeos de cerca de 1 millón de visualizaciones. El último que tenéis aquí, para los que nos hayáis conocido, que lo he visto en la idea comentando el cohousing que se ha hecho en Sant Feliu de Guíxols, tiene 400.000 visualizaciones en una semana. Que, por cierto, Rodo, creo que nos está viendo Guillem. Contéstame, Guillem, si eres tú. Estuve hablando el otro día con él porque su madre pues quería participar en ese proyecto, ¿no? Sí. Y estaba ya cubierto absolutamente todo. Sí. Pues
De todo, solo de este reel, porque os hagáis una idea, nos han llegado más de Hola, Guille. 1.700 peticiones de información. Esto significa hay más de 10 reenvíos, o sea, 10.000 personas que han enseñado a otra persona, oye, mira, esto te va a interesar. Lo han guardado pues 2.700 personas. O sea, es una barbaridad. Solo en la base de datos en estos momentos tenemos más de 2.000 personas interesadas y acabamos de empezar, como quien dice, ¿no? Y vamos a entrar pues, en la necesidad de que estas comunidades, para poder manejar la comunicación, pues tengamos que hacerlo a través de grupos más pequeños y más cerrados. Entonces, ¿cuáles son las dudas? Entre todas las que hay, pero hemos tratado de juntar, ¿qué aparecen? Y es, ¿qué es primero? Lo que estáis preguntando. Si primero tenemos un activo y si luego nos dedicamos a comercializarlo, es decir, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Y la verdad es que no es que si primero están los proyectos y luego los llenamos con gente, sino que lo que hacemos es al revés. Nosotros trabajamos por demanda. O sea, lo que hemos querido desde el principio es decir, oye, ¿qué nos gustaría a nosotros? Pero a lo mejor a nosotros tenemos una idea, nosotros idealizábamos la sensación de vivir. ¿Os acordáis? Alguien que esté aquí. Claro, si tenéis nuestra edad, os acordaréis perfectamente de esa serie. Sensación de vivir, ¿no? Sensación de vivir. Y Melrose Place. Melrose Place, pues estos sitios en Beverly Hills creo que eran, ¿no? Sí, fantásticos, unas comunidades. Allí no podremos hacerlo. Con una piscina en medio y donde estaban cada uno pues en su habitación, en su casita, en su piso. Alrededor de esa comunidad y cada uno se veían y todos eran fantásticos, todos eran guapísimos, guapísimas, les pasaban muchas cosas, enamorados todo el rato y cambiando de pareja. Bueno, eso no vale. Bueno, eso puede entrar en la ecuación, perdóname. Bueno, seguramente haya un cohousing solo de eso. Bueno, pues este es nuestro ideal, pero a lo mejor esa idealización pues luego es diferente dependiendo de, oye, si es un cohousing de 50 y tantos años o es un cohousing más pensado en tercera edad para muchas personas que dicen, oye, yo ya tengo 70 años y me vais a aceptar. Es decir, si nosotros, por supuesto que aceptamos a quien sea, lo que hay que ver es que las personas, los intereses y las cosas de vida sean... No, y el estado de salud también, ¿no? Porque no es una residencia de ancianos, claro, vamos, claro. Para eso nos falta todavía años luz. Claro. Y luego algo importante, Rodo, o sea, obviamente hemos estudiado el mercado para poder empezar a materializar este proyecto. Nosotros llevamos meses y meses estudiando el mercado, todos los proyectos que han salido a nivel nacional, cómo se han hecho, si han sido comunidades, si han sido no sé qué, no sé cuánto. Cooperativas, claro. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que todos los proyectos, la inmensa mayoría, a excepción de 2 o 3 que hemos visto, la inmensa mayoría lo que hacen es, pues una gran empresa construye una especie de residencia, ¿vale? Con zonas comunitarias y promociona y vende ese producto. Entonces, quien quiera entrar y lo pueda pagar, pues entra, ¿vale? Nosotros le hemos dado la vuelta. Creemos que es mucho más importante empezar desde abajo, es decir, los gustos. Vamos a ver los gustos de cada uno, vamos a ver qué gente somos compatibles, dónde nos gusta más, en qué zonas, si somos más de interior, si somos más de playa, si necesitamos solamente un dormitorio, si necesitamos 2, porque el día de mañana vamos a necesitar un cuidado o queremos invitar a nuestros hijos. En fin, todo eso es lo que estamos creando para luego construir o rehabilitar ad hoc, hecho a medida. Sí. Y creo que es mucho más interesante el sistema que nosotros estamos utilizando, porque será un acierto 100%. De la otra manera, sorpresa, a ver a quién te encuentras allí y pues te puede hacer la vida más fácil o más difícil. Bueno, luego vais a ver cuál es la parte, ¿no? de la mayor parte de activos de cohousing o de proyectos de cohousing si no pueden funcionar a veces por el tema la mayor parte por el tema de la comunidad, que primero se empieza por un proyecto arquitectónico o por un proyecto a lo mejor de 1 o 2 cooperativistas que tienen una idea original y dice, oye, vamos a hacerlo, pero luego les falta el punch de cómo reunir a la gente, la parte de experiencia a lo mejor de hacer todo eso, pero es tener la demanda porque llega un momento en el que hay que meter dinero y todo eso pues de repente es, anda, pues sí, teníamos mucha gente interesada, pero cuando hemos hablado de que esto cuesta, me lo invento, 200.000 euros o 300.000 euros o 100.000 euros, pues te dicen, pero eso y lo ponéis vosotros y tal, o no, yo solo puedo estar un mes. Entonces, por eso
es importante crear una comunidad, ¿no? Segunda parte que quería ver en el tema de dudas para mucha gente, que es el tema de las garantías. Nos plantea alguien, por lo que os digo, que vais súper deprisa, ¿no? Que es como, oye, ¿qué garantías dais? Tranquilos, tranquilos. Y nosotros lo que damos es una demanda muy fuerte, sólida, para juntar a personas que tengamos las mismas intenciones. Pensar en ese modelo que os hemos puesto, un reel de 400.000 visualizaciones, que nos han venido 2.000 peticiones, 1.700, con comentarios. Pues eso es lo que nos permite es de esas 1.700 personas, no todas van a poder, o sea, a lo mejor es un 10% de las personas que están preparadas y luego de ahí hay que ver si somos compatibles, qué cosas tenemos. Así que no somos promotores, o sea, no venimos a enseñaros una promoción y a ver si os aceptamos o a ver si tenéis el dinero, sino que la idea es, oye, ¿quién se apunta? Esta es la idea, cuánto nos juntamos en esta zona concretamente y con este espíritu de cohousing, porque hay muchos tipos. Pues ¿quién se apuntaría? Vamos a ver. Y vamos a ver qué tipo de cohousings hay. Vamos a tener que ir trabajando mucho pues esa idea, esos proyectos y esos grupos. Y la tercera parte que ha venido un poco, teníamos que ver de las dudas, era la confianza, ¿no? De quién somos, de oye, pero estamos seguros, pero vosotros y tal, y decir, oye, pues por eso, por un lado, las personas que nos conozcáis, como nos decía aquí Nuria, que nos ve en YouTube, ya sabéis quiénes somos, nos podéis ver, tenemos una trayectoria profesional y podéis ver las cosas que hacemos. Ojo, y tenemos contactos, sí. O sea, sabemos de temas legales, de temas arquitectónicos, tenemos nuestros partners que nos ayudan en todo esto, efectivamente, ¿no? Lo que dice María. Y al final, toda esa experiencia que hemos adquirido durante 25 años, y al final el sector inmobiliario no es tan grande en este mundo. Nos seguimos encontrando con gente continuamente que ya hemos coincidido muchas otras veces. Entonces, nuestra propia comunidad de Luxury Angels lo que hacemos es formar pues ese grupo de profesionales que nos pueden dar garantías para llevar a cabo este proyecto y que no metamos la pata, porque como os dice Rodó, nos iba diciendo desde el principio, somos parte implicada en esto porque queremos participar. Entonces, mi dinero me duele tanto como el vuestro. Y a vosotros, sí. ¿Vale? Tanto como el vuestro. Sí. Y yo no voy a aportar dinero a un proyecto donde no confío, donde no sé con seguridad qué es lo que va a pasar. Pero si estoy absolutamente convencida de que va a salir bien, porque tenemos todo atado a nivel legal, a nivel técnico, a nivel de comunidad, o sea, y lo tenemos todo súper atado, o sea, me voy al fin del mundo. Yo me voy al fin del mundo. Así que os diría, por esa parte de comunidad, de confianza, pues eso, tenéis que ver la web, ver un poco cuál es la parte del proyecto. Quienes no nos conozcáis, pues tenéis que ver más vídeos de Instagram. Mirad nuestros canales. Podéis ver la parte de YouTube y podéis ver el tiempo juntos y las referencias que tenemos, ¿no? Las referencias que tenemos en el mundo inmobiliario, pues nosotros somos ponentes, nos llama Fotocasa, María Ángeles ha salido en televisión española, aquí donde la veis. Entonces, bueno, y en otros canales. Tenemos una reputación, una marca, y este proyecto tenemos pues como toda la intensidad y todas las cosas a favor y muchísima demanda soplando a favor. Pero ya habéis visto todo el punto que... Déjame que solo terminar esta parte, nuestro proyecto, comunidad primero, activos después. Lo habéis visto algunas personas. Lo siento desilusionar a quien quiera entrar en un activo y querer pagarnos ya dinero, porque no es así. No. Y sino que esta es nuestra forma de hacer las cosas. ¿Veis? Muchas personas yo creo que habéis tenido experiencias o en otros cohousings o en otros colivings y es primero comunidad. Nos tenemos que conocer y nos tenemos que caer bien. Así que por eso os invitamos a que nos veáis y si somos el tipo de personas con el que haríais negocios, somos el tipo de personas en los que confiaríais y con los que os iríais a vivir, entonces seguimos, si no, no tiene sentido. No, y aparte de eso, o sea, esto es un proyecto a medio largo plazo, quiero deciros. Vamos a seguir con estos directos, vamos a seguir con el canal de Instagram muy fuerte con todo el tema de cohousing, vamos a entrevistar a personas que ya han hecho cohousing en otras zonas y en otros países. Vamos a hacer también entrevistas y vamos a hablar con técnicos que nos den respuestas legales, respuestas técnicas, ¿no? Todo el tema de Silver Economy, ¿no? de la economía que Exacto. se llama Silver. Vamos a hablar con personas que nos van a enseñar cómo tenemos que tener organizado nuestro patrimonio para que el día de mañana podamos dar ese salto y que probablemente a lo mejor tengamos más dinero, ¿no? Que lo hayamos... Claro.
como por ejemplo también el poder hacer ese traspaso a nuestros hijos pues de ese patrimonio, o que, en fin, vamos a hablar de infinidad de temas que nos conviene a las personas que cumplimos más de 50. Porque creo que cuando uno cumple 50 años tiene que empezar a prepararse. Tiene que empezar a prepararse para no llegar a los 65 cascaos, sin información, hecho una pena y con ganas pues de no hacer nada. Bueno, no, pero que os no. entendemos también a muchos, no sé si os pasa, que llegamos como podemos, ¿no? No Sí. sé si algunos de las personas que estáis ahora en el chat os incorporéis después. Oye, que yo tengo lo que tengo y hay gente que dice, mira, yo tengo unas ganas locas ya de meterme en esto, retirarme, irme donde sea, donde me acepten. Mira, había más de una persona nos ha dicho, oye, pero yo para poder participar en algo así tendría que vender la casa, porque solamente Sí. tengo una casa. Bueno, pues todo eso lo vamos a ir viendo. Claro, lo vamos a- ¿Cómo puedo hacer el trasvase? Si yo tengo una casa que es donde vivo y de repente sale un coliving, ¿cómo puedo vender mi casa para aportarlo ahí? O sea, vamos a ver tantos temas a lo largo de los siguientes meses que vais a poder tener un criterio mucho más definido y ver dónde exactamente encajáis cada uno, para que cuando empiecen a surgir esas ideas, que ahora os contaremos, que estamos recibiendo también, o sea, esto es impresionante la cantidad de gente que nos está llamando para darnos activos o terrenos, Sí. ¿verdad? Y claro, pues no todo vale, perdóname. O sea, Claro. una casa en el pueblo con 8 habitaciones, pues no nos vale. Tenemos que ver con criterio y con sentido lógico y monetario, desde luego, ver si encajan o no. Bueno, antes de entrar en esa parte, entonces, que tengáis claro que estáis empezando, estáis siendo testigos de un momento único en un proyecto, que es un proyecto en el que vamos a ir contando todo, o sea, nos vamos a abrir, ¿cómo se dice? Rasgar las canal. vestiduras, nos vamos a abrir en canal para contaros todo, desde las dificultades que tengamos para, pues, con un Oye. proveedor, o cuando nos vienen cosas como esto también divertidos, porque todo el mundo nos está enseñando la casa de su abuela en el pueblo. Entonces, tenemos casas de abuelas en el pueblo, todas las del mundo y más para irnos a hacer, cascoporro. pero hacer 2000 cohouses ahora mismo en todos los Pero pueblos no es de la España. idea, Pero, no es la idea. claro, la Oye, casa. dejadme que os pregunte, vosotros cuando pensáis en esta idea de vivir así en el futuro cercano o medio plazo, ¿qué es lo que os frena? ¿A qué tenéis miedo? ¿Al tiempo? Porque necesitáis tiempo, no estáis preparados. ¿Al tema económico? ¿A la confianza del proyecto? No sé, decidnos qué es realmente lo que os preocupa. ¿Por qué no habéis dado el paso todavía? A lo mejor no tenéis edad. A lo mejor no tenéis sí. edad, todavía no es vuestro momento. Pero si la tuvierais, o sea, ¿qué miedo tendríais vosotros, ¿no? en este momento? Para ver cómo podemos resolver eso a lo largo del tiempo. Y yo también, yo os preguntaría también si estáis listos hoy, ahora, para iros a vivir a un cohousing, o cuántas personas estáis que dice, bueno, espérate, ¿no? Vamos a ir viendo cómo le va a los demás y que nos lo cuenten, ¿no? Claro, por favor, ponedlo por ahí en comentarios. Mira, vamos a pasar al primero de los objetivos de Venga. hoy, que es la comunidad. Ángeles, y empezaría con esta pregunta, que es ¿por qué fracasan la mayor parte de proyectos de cohousing? Os vamos a dar una noticia dentro de poco. En España se están haciendo ahora mismo 80 proyectos en la actualidad de cohousing, o sea, en diferentes fases, o ideas embrionarias, o proyectos que están casi acabados, todavía tienen que tener más gente. ¿Por qué fracasan? Bueno, fundamentalmente fracasan, lo hemos ido viendo un poquito en línea, ¿no? Porque a lo mejor esas personas no están preparadas, porque no crean esa comunidad de inicio, ¿no? Porque no tienen ese empuje, ese valor, ¿no? Yo te voy a decir, la principal ¿Sabes? de todas estadísticamente es porque los proyectos no tienen demanda. Hay mucha gente que se lanza a hacerlo al revés y estos proyectos fracasan. Bueno, la semana pasada hemos tenido un proyecto, o sea, también nos están llegando cohousing de toda Ahora os vamos a España. enseñar un par de proyectos que hemos estado valorando y os lo vamos a mostrar, pero finalmente los hemos desestimado. Bueno, pero que hay proyectos que se ponen en contacto con nosotros porque tienen la necesidad, por ejemplo, de llenarlo, no lo han podido y nos dicen, oye, ¿tendríais vosotros a gente? Y nosotros sí, vamos a tener a gente, pero tenemos que ver qué es lo que estamos enseñando y entender cada uno de los procesos de los proyectos. Entonces, la mayor parte de los cohousing son esas ideas que hemos tenido todos, si es que nos lo contáis todos, ¿no os ha pasado a vosotros que decís, esta idea la tuve yo antes? Y decir, ¡Ay! no. Eso lo he hablado yo con mis amigos.
constantemente, ¿no? Total, total. Pues entonces, todos hemos tenido la idea, pero no funciona porque necesitas encajar muchas piezas del puzzle para que funcione. Y necesitas que haya un motor de personas que vayan dirigiendo esa comunidad y que vayan haciendo, asentando la base del proyecto para poder presentar la económica, jurídica, técnica, las normas de la comunidad. Mira, aquí lo está diciendo también Fernando nos dice, ¿no? Lo que me interesa es la normativa del cohousing y que se adapte a mis necesidades. Claro, para otros puede ser, estas son las normas que hemos creado en un grupo, pero a veces no todos, es como, oye, el hombre ideal. Ángeles, tú, si tuvieras que escribir el hombre ideal, dirías, oye, la persona con la que estés tiene todas esas características, a lo mejor no tiene todas, hay alguna, o la casa de tus sueños, tu casa ayudas a comprar casa. No existe casa perfecta ni hombre perfecto, lo siento. Pues fíjate, ¿no? Vemos otras personas, atención a lo que ha dicho Ángeles, pero que veáis que el cohousing perfecto, pues nosotros también vemos muchos y de repente, claro, que satisfaga. El último cohousing que hemos visto en Tartesos, que hicimos una visita fantástica con Luisa y nos lo enseñaron todo. Es un sitio, un proyecto maravilloso en Rincón de la Victoria. Hicimos un reel, lo tenéis ahí en el canal de Instagram por si queréis verlo. Y es fantástico, pero ¿te acuerdas lo que nos decía Luisa? Dice, oye, han preguntado si pueden venir a vivir los hijos o a pasar temporadas, ¿no? Y tal. Y claro, pues había una normativa muy estricta en eso. Es decir, tus hijos pueden venir a visitarte y a quedarse unos días, pero no a quedarse un mes, porque, bueno, pues las otras personas no conocen a tus hijos, no saben cómo son. O sea, había una normativa muy estricta en ese sentido, ¿no? Claro, entonces, bueno, pues que veáis que en todos ellos, incluso proyectos hechos, de repente muchas personas pensaban, oye, sí, yo quiero que tenga todo esto, y luego pues había cosas que encajaban y cosas que no, así que lo tenéis que ver. Os diría que la segunda parte es que no todo el mundo está preparado para cada proyecto, ¿verdad, bueno, Ángeles? es lo que te comentaba, ¿no? Habrá muchas personas de las que nos estáis viendo, pues a lo mejor no es vuestro momento, porque todavía os sentís que os falta mucho, ¿no? Tenéis esa sensación, o a lo mejor no estáis maduros para dar el salto, aunque sí que disponéis del dinero. Habrá otros que no dispongan de dinero para poder hacer el cambio. No sé, ¿es ahora tu momento? O no sé, o a lo mejor tienes que esperar, ¿no? Claro, a lo mejor tenemos que esperar. No pasa nada, en algunos de los por proyectos, esperar. porque dices, mira, a mí me encaja este grupo, pero este grupo para este tipo de activo, con estos servicios en esta ubicación, no sale esta semana. Pero el grupo es lo importante, que ese grupo definirlo. Oye, todas estas personas, hablamos de que tenemos esas 1.500 encuestas completadas de un formulario, y muchas gracias a todos los que os habéis tomado la molestia de definirnos vuestras necesidades, ¿no? Porque hay gente, escribiendo esa carta a los Reyes Magos, que nosotros hemos hecho siempre cuando compramos activos, y de repente es, oye, yo quiero que tenga todo esto. Vale, pues esto en esta ubicación, el suelo cuesta tanto, en una cesión de uso, hacer un proyecto ahí, a lo mejor para 50 plazas, pues sale esto. ¿Quién está listo para hacer eso? A lo mejor tú dices, mira, yo hoy no, todavía no, porque quiero con este grupo, y este grupo todavía lo que queremos, en el precio que queremos, en la ubicación que queremos, con los servicios que queremos, pues hoy no sale. Así que todas estas razones nos dicen esa parte del proyecto. Y para los más ansiosos, los ansias que estéis aquí, pero decidme qué y dónde, es decir, oye, que tenemos que ver luego también, porque la comunidad tendría que ver si encajamos todos. O sea, si también... Oye, a ver, no se trata de encajar todos. Luego, ahora vamos a ver, es de hacer subgrupos, ¿no? Porque no a todo el mundo le va a gustar lo mismo, obviamente, ¿no? Ahora lo vemos más adelante. Mira, me alegro mucho, pero una de las cosas que veáis que quedan en común es el tema de la ubicación. Para mucha gente lo que más os une, no tengo miedo, desconozco los proyectos, acabo de conocer este mundo. La zona es fundamental, claro. Genial. Sí, porque a lo mejor no te quieres alejar de donde están tus hijos o de la zona donde siempre has vivido, ¿no? Y Silvina igual. Por ejemplo, pues una de las encuestas más solicitadas en la Costa del Sol, pues pero buscamos que esté en la Costa del Sol, pero esté bien ubicado, o sea, que no está a 80 kilómetros de un hospital o mira, que nos ofrece hay muchas unos cosas. criterios que tienen que ser fundamentales cuando uno va a ir a vivir a un cohousing.
Y ya sabéis, hemos estado hablando hace un ratito de cómo están nuestros padres, de cómo... Que están mal, por cierto. Que están mal, entonces de cómo vamos a ir llegando nosotros a esos 70 años, 75, y bueno, como dicen que vamos a vivir hasta 120 entre prótesis, inyecciones 100 tranquilamente. Y pastillas, pues no. Tú más que yo. Pues probablemente por media española las mujeres vivimos más que los hombres, o sea que espero que sí, que yo prefiero ir a tu entierro a que vayas tú al mío. Madre mía. Tú como dice mi hermana, que sí, que las mujeres vivís 5 años más de media, pero dice, ya, pero los 5 últimos los vivimos fatal. Digo, no, hombre, vais a ¿Quién estar... dice eso, tu hermana? Sí. No, los vivimos... ¿Qué dice? Lo vivimos estupendamente. No, pero ella dice... Rejuvenecemos las como mujeres. Que ya estáis mayores. Y digo, pues si nosotros hemos cascado 5 años antes, ¿cómo estaríamos? Tenías que ver tú a las viudas de mi pueblo. ¿Cómo son? Hombre, pues que rejuvenecen. Bueno, pero eso ya es otra liga. Otra liga. O sea, esta otra conversación, otro webinar diferente. Sí. Ya llamaremos a alguien que nos hable de longevidad masculina y femenina, que seguro tiene mucho de qué hablar. No, seguro, pero en la parte combinada de hombre y mujer, que es mucho del... Bueno, un porcentaje de la gente que quiere que estáis aquí. Oye, mira, yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de hacer comunidad en los cohousing, ¿no? Antes os ponía el ejemplo, ¿no? Pero ahora lo voy a desarrollar un poquito más. Cuando tú conoces en la fase de enamoramiento, cuando conoces a un chico o a una chica, ¿no? Y estás ahí, pues en las primeras semanas, los primeros meses que estás pletórico. Bueno, yo tengo una amiga muy inteligente que siempre me dice, en fase de enamoramiento no puedes tomar decisiones serias. Y esto es así, porque probablemente te equivoques. Tienes que conocerte, tienes que, bueno, pues tener un poquito más de caminito y un poquito más de chance, ¿no? Para poder ver si congenias con esa persona o a lo mejor una vez que te casas y te casas tan rápido, pues que a los 3 meses estás tirándote los trastos o diciendo que he hecho yo casándome con este tío o con esta tía que no tenemos nada en común, ¿vale? A mí me gusta el cine, a él le gusta la tele, a mí me gusta no sé qué, a él le gusta no sé cuánto. Pues esto es igual. Esto es igual. ¿Cómo te vas a ir a vivir con 20 personas que no conoces de nada, que previamente no tienes ni idea de por dónde van los tiros? Pues esto es exactamente igual, es lo mismo. Sí. Hay que hacer comunidad y como aquí vamos a hacer una comunidad súper potente y vamos a hacer cafés virtuales y vais a poder participar y ojo con esto porque nuestra idea es ir a lo grande. Queremos hacer también, a ver si lo conseguimos, son muchas cosas, Rodo, mucho trabajo, pero nos encantaría empezar a hacer un evento presencial específico para mayores de 50 con todos estos puntos que yo os he comentado anteriormente. Creo que todos tenemos estás adelantando mucha información. Necesidades, todos tenemos las mismas necesidades, las mismas inquietudes, los mismos miedos, y si tenemos a gente potente que nos arme todo eso en un buen esqueleto, creo que vamos a ir mucho más seguros. Sí. Mira, yo quiero cerrar esta parte de la sección del primer objetivo del webinar de hoy, que es la parte de conseguir una comunidad grande. Todas estas aportaciones que habéis hecho, pero veis la importancia que tiene todos estos reels que estáis viendo, y es, nuestro proyecto se basa en tener una comunidad grande, porque de una comunidad grande tú puedes elegir varias zonas, puedes tener muchas personas para cada una de las zonas. De todas esas personas luego a ver quiénes hacemos match, quiénes tienen una parte, unos niveles económicos más o menos similares o en qué proyectos, qué tipo de proyecto. Oye, pues puede que haber unos que se desarrollen en forma de cooperativa, que nos han preguntado otros a través de sociedades participadas, otra vez a través de cesiones de activos. Entonces todo eso va a depender. Y los proyectos saldrán antes. El hecho de tener esta comunidad, que os sintáis parte de una comunidad grande, que metáis a más personas a verlo en esta parte para que participen. Cuanto más grande nos llegan más activos, tenemos más gente interesada en diferentes zonas y es más posible el fomentar, el desarrollar diferentes proyectos de cohousing en diferentes zonas. Así que, y nos llegan proveedores activos, agentes promotores, ya se han puesto en contacto con nosotros de la primera sociedad de España que vende terrenos. O sea, que es un orgullo que acabamos de empezar y nos digan, oye, queremos proponeros, decirnos dónde tenemos los terrenos que os hagan falta en cesión de sueldo para poder hacerlo. Así que
esto es muy importante que estéis aquí dentro. Que cuando os estamos preguntando qué es lo más importante para vosotros, la mayor parte decís el sitio, el precio y dónde llevarme bien está. con la gente. Y luego llevarme bien con la gente y eso. Primero tenemos que hacer la comunidad, que la comunidad esté bien, hacer grupos y decir, oye, tenéis intereses parecidos, tenemos intereses parecidos, vamos a hacer este proyecto, ¿vale? Que quería que dejara aquí. Y esa frase que veis aquí abajo, aquí no buscamos solo vecinos, buscamos gente como nosotros. O sea, es importante que os identifiquéis. Lo siento si os caemos mal. No, es verdad, es mejor que no estéis aquí. Es mejor que busquéis uno, pues vosotros, otra cosa, o que nos aprovechéis A ver, también es verdad para adquirir conocimiento. Que no vamos a poder participar en todo, Rodo. Se supone que yo me quiero ir a vivir a un sitio determinado, ¿vale? No puedo vivir en 8 sitios a la vez, en 8 cohousing. Con lo cual, quiero deciros, por muy mal que os caigamos, aquí vamos a dar una información que es oro. Empaparos de todo lo que vayamos haciendo aquí para que vosotros incluso podáis crear un cohousing con vuestros 7 amigos, de empezarlo de cero, iniciarlo de cero, pero vais a aprovechar nuestro conocimiento y nuestra experiencia para poder hacer ese tipo de proyecto de una manera más personal, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y os vamos a hablar ahora de cuáles son. El segundo objetivo del día de hoy es que conozcáis los tipos de proyectos que queremos fomentar desde Cohousings Luxury Angels. Os vamos a dividir en 4 tipos para que entendáis un poco todo lo que nos llega, porque sé que es difícil, hay personas que estáis familiarizadas con los modelos de cohousings o con los colivings o con cooperativas, personas que estáis aquí hablando como Guillem, que pertenece a la junta de gobierno de un cohousing, fenómeno, pero eso es un micromundo muy concreto y muy pequeño y la mayor parte de la gente no sabe cómo funciona. Entonces, os hemos hablado de los 4 tipos de proyectos que nosotros queremos desarrollar y que nos vamos a encontrar y que es lo que nos apetece en Cohousings Luxury Angels. Por un lado tenéis, los vamos a dividir en función del tiempo realizable según las comunidades y qué proyectos necesitan más o menos comunidad. De forma que hemos tratado de hacer una barrita a la izquierda desde proyectos que se pueden hacer a más corto plazo, los que están a la izquierda, estos de aquí, y proyectos que necesitan un tiempo más largo, de más de un año a 5 o 10 años, mucho más largos en el tiempo, que son estos de la derecha. Y por un lado, hacia arriba, ¿qué proyectos? Son proyectos con más comunidad, o sea, donde la gente de verdad tiene que empastar muy bien, y otros tipos de proyectos que pueden ser con menos comunidad, donde tú te adaptas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primero de ellos, porque veáis, los vamos a comentar y luego iremos profundizando, tenéis información en la web. Había alguien que nos preguntaba sí. qué tipos de proyectos conocemos, ¿no? Bueno, pues esta es la respuesta. Vamos a ver. El primero es cohousings a corto plazo a reformar. O sea, os lo ponemos ahí a la izquierda, sería el tipo que nos entra o estamos buscando. Oye, en esta zona, Costa Brava, un ejemplo que vais a ver luego, un conjunto de viviendas independientes en urbanizaciones, apartoteles ya construidos que tienen zonas, servicios comunes. Bueno, pues esto... nos llegan cosas de estas, es decir, madre mía, qué pasada si pudiéramos estar allí con 20 amigos, ¿no? Y son proyectos para reformar ligeramente y con un plazo de materialización más cercano. Es decir, que es un proyecto que a lo mejor se puede abordar y haberlo materializado en un año. ¿Qué requiere? Tener antes una comunidad preparada para hacerla. Encaje o bien con disfrute vacacional o recreativo o de retiro en proyectos situados en la costa, ¿no? Apartoteles situados en la costa. Y un ejemplo de comunidad sería una comunidad entre 10 y 20 usuarios. Es decir, es una comunidad más pequeña que lo que es un cohousing convencional de cesión de derecho de uso que necesita 50 o 60 plazas mínima. El segundo tipo a la derecha, en el modelo de cohousing, sería un cohousing a largo plazo o a promover. Son los que conocéis muchos de vosotros, que son, oye, pues un cohousing donde vamos buscando, se juntan unas personas, hacen una cooperativa y se lían a buscar terreno hasta que un ayuntamiento les da una cesión de uso a 70 años. El periodo de algunas de estas cooperativas puede estar entre 5, 7, 8 años, aquí donde yo vivo, pues 10 años, desde que empezaron a buscar el terreno hasta que han terminado de poner la piedra y se han mudado ahora. O sea, son conjuntos de viviendas privadas con espacios comunes, son comunidades más pensadas para compartir, para cuidarse y proyectos a materializar desde cero. Con lo cual aquí
Hay que estar muy bien avenidos, va a haber juntas donde vas a ver todo, donde la gente va a opinar todo el mundo, que es algo que hablaremos también en nuestros modelos, que si nos gusta eso o no, y comunidades grandes, 50-60 usuarios mínimo. Es decir, para abordar un proyecto de este tipo necesitas una comunidad alrededor, yo que sé, de 3-4 veces más, porque mucha gente puede mostrar interés, pero luego llega la hora en la que hay que significarse y decirte, ay, es que a mí ahora no me viene bien, y tienes que tener una lista de espera de personas interesadas por los mismos servicios que te puedan dar todo eso. Por eso hablamos de estos plazos de más de 1 hasta 5 y 10 años. ¿Vale? Luego tenemos una parte abajo que serían los modelos de viviendas fraccionadas o modelos de inversión. Y sí, aquí mismo también lo vemos como una necesidad también de mucha gente que dice, no, yo lo quiero, pero no quiero para ir a vivir. Yo lo quiero para ir a lo mejor un mes, 2, que sea un sitio de retiro. Bueno, pues esto no le llames cohousing, pero sigue siendo para nosotros un modelo compartido, un modelo donde puedes conocer a gente, donde puedes compartir, oye, tenemos esto, ¿no? Y lo vais a ver. Un proyecto que combina inversión mobiliaria con derecho de uso y se adapta a las preferencias de la comunidad. Por ejemplo, podría ser una comunidad de 30-40 amantes del vino que quieren comprar un cortijo y hacer tiny houses alrededor del cortijo. Con el cortijo una casa común de recreo y un sitio chulísimo, más barato, diferente a lo que es un cohousing de residencia con tu Oye, que no es baladí, ¿eh? Creo que es muy acertado ese tipo también de cohousings, ¿no? Porque al final son cohousings en terrenos más retirados de grandes ciudades, ¿no? Que por otro lado pues están más lejos de los servicios, pero es verdad que suelen ser más baratos y si tú utilizas un tipo de construcción tipo modular o de estos, ¿no? Pues que te lo montan, que en 3-4 meses tienes montada una casita estupenda, ¿no? Es mucho más rápido, pero también carece de otra serie de servicios, ¿no? Claro. Y por último, el último de los modelos sería el de co-living con servicios. Hay gente también que lo confunde, ¿no? Que dice, oye, es un co-living. Nosotros mismos al principio decíamos, oye, me gusta, Sí. es un co-living. Pues el co-living es más un modelo, es un proyecto pensado para estancias medias o largas, pero que tiene viviendas completas o microapartamentos y servicios compartidos gestionados por compañías externas. Es decir, es una modalidad en alquiler, que también muchas personas dicen, oye, ¿esto es en propiedad? ¿Es en derecho de uso? O pues los co-livings suelen ser en alquiler, están las fórmulas de co-livings de trabajo, pues un co-living de estancia o de personas. Cada vez va a haber más los co-living seniors, donde pues son pues, macro ciudades con instalaciones donde tú puedes ir, pero no es lo mismo que una residencia, donde tienes unos servicios, pero donde la comunidad no ha sido lo primero, sino que ha sido una empresa que ha dicho, yo aporto este proyecto que está muy chulo y que tú puedes ver si te unes y encajas, ¿vale? Entonces, este es otro proyecto que necesita de empresas externas gestionándolo para dar ese servicio de high level y es otro nivel. Así que estos serían un poco los 4 tipos de proyectos. Entonces, imaginaros aquí una comunidad muy grande de personas, como vemos, que tenéis muchos intereses diferentes, ¿dónde vais encajando cada uno? Va a decir, oye, a lo mejor hay mucha gente que dice Costa Brava, os vamos a hablar, Costa del Sol hay más de 750 personas interesadas según los formularios. Pero de Costa del Sol lo mismo nos sale un cohousing, podemos armar un grupo para hacer un cohousing en un apartahotel o en una urbanización y comprar una urbanización. ¿Quién se apunta de esas 750? Pues dirán, oye, pues depende de dónde esté. Como nos dicen, la ubicación, muy bien, cerca del hospital, a menos de 30 kilómetros. Vale, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, pues... Bueno, oye, de todas pues, formas, contadnos ahí en comentarios, ¿vale? Los que estáis viendo el directo o los que después lo veréis en vuestro rato libre, ¿cómo os veis mejor vosotros ubicados? O sea, ¿en qué tipo de modelo os veríais de una manera más cómoda, ¿no? Porque es muy interesante hacerse esa pregunta, ¿no? ¿De qué manera queréis vivir? Bueno, y ahora vamos a hablaros de lo que es el proceso. Venga, vamos allá. Oye, ¿vamos a hablar luego de los proyectos que hemos estado viendo? Sí. Ah, vale. Sí, sí. Vamos a hablaros ahora de cuál es el proceso de cada uno, de cómo sería un proceso de armar un cohousing con nosotros, ¿no? La idea que veáis que es el funcionamiento que tenemos. Mira, el proceso lo dividimos en 6 pasos, para que entendáis básicamente cómo funciona el montar y os vamos a poner este ejemplo justo de un cohousing en la Costa Brava. El primero de los pasos, Ángeles, ¿cuál es? Bueno, vamos a evaluar esa demanda, ¿no? Esa demanda real. Pues lo que os hemos dicho. Todos los que nos estáis viendo en los diferentes vídeos que hacemos, en las diferentes comunicaciones, en Instagram, pues nos llegan constantemente gente y nosotros queremos saber
qué es lo que necesitáis, qué es lo que os apetece, cómo os veis viendo. En función de eso vamos haciendo mucha más masa de personas interesadas y bueno, pues ahí es lo que os contaba Rodo, que solamente en la Costa del Sol hay 750 personas que ya participarían en uno de los proyectos, ¿no? Sí, pues esta evaluación de la demanda pasa por ver, bueno, muy bien, son todas estas personas, ahora tenemos que ver entre todas cuáles son personas con un interés un poco real, que es lo que estamos lanzando ahí, esa idea de la membresía, que es una... Que ahora os contamos al final, que estáis preguntando que en qué consiste. Sí. Tranquilos, que lo vamos a contar. Pensad que toda esta demanda grande, esta comunidad en abierto, pues es para una gran comunidad, para tener información, pero en la medida que nos tenemos que ir metiendo en proyectos, vamos a tener que aplicar una membresía para poder tener una comunicación y ver con personas realmente interesadas y cómo poder conocerse unos a otros, ¿no? Y esto pues lo tenemos que hacer a través de una membresía. La segunda parte que veis ahí es, una vez evaluamos la demanda y decimos, oye, hay una demanda suficiente para esta zona, muchas personas interesadas, vamos a hacer una búsqueda de activos. Y se nos presenta pues un apart-hotel, una oportunidad con 7 millones de precio de compra. Es el ejemplo que lo tenemos ahí, es un ejemplo real de una operación donde nos aparece un conjunto de 20 adosados enfrente del mar en una urbanización en Costa Brava. Sea, una preciosidad. Sí, no os podemos decir aquí ubicación y por eso también la membresía, porque cuando tú vas a negociar la compra de un activo, si estamos haciendo publicidad por aquí, pues la persona que te lo quiere vender te lo quiere subir de precio. Correcto. ¿No? Al ver que estás interesado, con lo cual las negociaciones se tienen que hacer dentro de una comunidad cerrada donde podemos informar de determinadas cosas, pero donde las comunicaciones son confidenciales, ¿no? Entonces, ese activo que cuesta 7 millones, en este caso en la Costa de Brava, es pues para hacer un cohousing de nivel alto. 7 millones la compra con impuestos, reformado con un proyecto de reforma muy ligera porque está en muy buenas condiciones, prácticamente saldría 410.000 euros por usuario. En ese tipo, ese activo para 20 personas, pues ratio medio alto, una renta alta. Estamos hablando de un aparta-hotel que actualmente se está desarrollando como aparta-hotel, ¿no? Lo que pasa que como en bajo nivel y claro, son como chalecitos con 2 plantas, chulísimos, con un solarium arriba, con ascensor, algunos de ellos, y con posibilidad de ponerlo en el resto porque tiene un hueco. Aquí estamos pensando en todo. ¿Qué queréis que os diga? O sea, para mí es un plus si se puede poner el día de mañana un ascensor, ¿no? Tiene 2 dormitorios, 2 cuartos de baño, un salón, una cocina, un patio bastante amplio, tiene plaza de garaje, acceso prácticamente directo a la playa. Entonces, bueno, pues son esos tipos de activos en los que yo sí que me vería viviendo perfectamente ahí, ¿no? Y con servicios, es decir, que tienes un hospital muy cerquita, el centro de salud, tienes servicios donde comprar el pan, donde tomarte un café, donde comer en un restaurante. O sea, era una maravilla, pero no salió. No, pero el activo está ahí todavía. Está todavía, pero es complejo de comprar. Tenéis que ver que el precio de mercado de la zona tranquilamente serían 500.000, medio millón está o más. Está por encima el precio de mercado Hablamos, de la zona. No, el precio de mercado está por encima, claro, o sea, sería una oportunidad comprándolo y adaptándolo para hacerlo como un cohousing. Abordar este tipo de oportunidad, muchas de las personas que nos veáis, pues como nosotros, somos personas normales y dices, oye, qué carísimo, pero para inversores de fuera o para personas que conozcan la Costa Brava, pues estar a 80 metros, o sea, primera línea de playa, 80 metros, pues el activo es una maravilla, pero claro, tienes que tener 20 personas preparadas que quieran ir ahí para compartir eso. No sé, ponerlo de aquí, cuántos en este directo seríais capaces, pero por eso tenemos que tener, de nuevo, volvemos a lo de antes, comunidad grande. Entonces hacemos una tercera fase, que es un estudio de viabilidad, donde decimos, bueno, estos proyectos, esta información que hemos dado, vemos cuál sería estos activos suelen tener un tipo de licencia, hay que ver qué tipo de sociedad podemos hacerlo, si hay que hacerlo a través de una cooperativa, como ha comentado alguien. ¿Tenéis pensado hacerlo a través de una cooperativa? El tema societario no lo vemos, que nosotros venimos con una vocación empresarial, es decir, tenemos en cuenta la comunidad y queremos en función qué hacer para conseguir nuestro objetivo de cómo conseguir ese cohousing. Hay activos como este que tiene más sentido abordarlos a través de una sociedad y la sociedad dividirla en participaciones con un código, contratos civiles y funcionaría perfectamente y sería muy ágil para comprarlo. Y hay otros activos que a lo mejor tiene sentido desarrollarlos a través de una cooperativa, con una gestión de cuál es el proyecto y una cooperativa. Por ejemplo, acceder a suelo público, pues es más fácil. Así que cada proyecto se monta para enseñaros
En el siguiente paso, después de ver la viabilidad, donde detectamos una demanda mínima necesaria de 40-60 personas con ese perfil y esa capacidad para poder abordar la operación. Es decir, no, si necesitamos 20, no nos quedamos, bueno, a ver si tenemos 20 y que se nos caigan 5, porque no, pues se nos cae la operación. De todas formas, deciros que este proyecto no lo hemos desechado. Lo que pasa es que es un proyecto a nivel legal muy complejo de abordar. Empezó en 3,5 millones, ¿no? Sí. Y terminó valiendo 7, fueron Sí. subiendo el precio, viendo el interés que teníamos para que veáis la gente, pues... Bueno, y es la dificultad también, ¿Cómo es, no? Hay muchísimos hoteles en el mercado, igual, pero a la hora de comprarlo, pues tenemos experiencia. Claro, Por eso, y sabemos negociar, sabemos cómo llevar a cabo esa totalmente. negociación. Por ¿sabes? eso cuando nos dice Guillem, yo busco, las fotos son reales, es el tipo de activo que os informamos que se tiene que anunciar dentro de una membresía. No se Correcto. puede hacer en abierto. O sea, no podemos estar aquí publicando un activo cuando pues, el inmobiliario de turno, el hotel, los 40.000 intermediarios que suele haber en operaciones, pues lo están viendo y están viendo estos tíos. Porque nos perjudica. Claro, así que toda esta Nos negociación perjudica. o las fotos o lo que sea tienen que ser confidenciales a personas dentro de una membresía que ya pues digan, oye, yo me voy a meter en esto, de aquí a 1, 2, 3 años sé que me voy a meter en esto. Y nosotros vemos, sois personas comprometidas, entonces vemos que podemos hacer algo. La cuarta parte es la presentación del proyecto, precisamente aquí. Condiciones en webinar a miembros y en zona restringida. Oye, tenemos esto, hemos encontrado, sabemos que hay esta demanda en la Costa Brava, a todos los miembros que estáis aquí, hemos encontrado este activo. Hacemos una especie de webinar como este, donde enseñamos un estudio técnico, jurídico y una propuesta de queremos abordar esto. Vemos la viabilidad y entonces, en función del interés de la comunidad, oye, sí o oye, no. Pues oye, me gustaría, pero si lo hicieras como una cooperativa, así no, no encontramos demanda, pues vamos para adelante o para atrás. Entonces, la comunidad es la que valida y prioriza. Dentro del proyecto presentamos también las normas. O sea, ¿qué normas de convivencia tendría? Imaginaros un proyecto de 20 personas, nosotros entre amigos, y donde nosotros, pues yo qué sé, aportamos 8 amigos. Y entonces entre todos empezamos a decir, oye, yo quiero que tenga pista de pádel. Y al final los 7 restantes me dicen, tú te calles, aquí ponemos Aquí no juega barbacoa. nadie más al pádel, Pues con nada, lo cual te quedas sin pádel. me fastidio sin la pista de Te pádel. ponemos un ping-pong. Pero lo mismo con el ping-pong, los jodidos. Pues con una pista de ping-pong, pero digo, pero la barbacoa me llena. Es de mi 100, pues yo quiero también cocinar, me gusta mucho y la barbacoa. Guay, pues ya guay. está. Pues entonces, comunidad válida y prioriza. Prioridad de miembros, semáforo verde, personas dispuestas a señalizar. O sea, en la compra de un activo llegará un momento que hay que decir, oye, hay que poner un 10%, una señal, para hacer un contrato de arras, con el contrato de arras con un compromiso de compra firme y a partir de ahí el presupuesto que tenemos para la reforma para poder materializarlo pues, en un espacio de 6, 8 meses, 10 o lo que sea y poder ejecutar. Y es el sexto paso, que es el desarrollo y ejecución del proyecto, que es el que muchos veis desde aquí antes que estáis diciendo, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Y es el sexto paso. Entonces, no podemos empezar por el sexto. Lo tenéis que Es que hay que entender hacer que bien primero las es la cosas. demanda. Estáis viendo eso porque fallan los cohousings, pues porque no tienen demanda. Entonces, primero que tengamos la demanda, buscamos activos, dentro de nuestra comunidad enseñamos, membresía, quiénes están y pues entonces presentamos los Mira, proyectos. pensar lo que os he comentado antes de lanzar esta idea de proyecto en Luxury Angels, hemos hecho ese estudio de mercado tan exhaustivo y hemos visto muchos fallos, nos han contado gente, se han abierto absolutamente de manera transparente y nos ha contado en qué han fallado su proyecto, dónde acertaron. Entonces, con toda esa información que hemos ido recopilando, ¿verdad?, es con lo que nosotros queremos crear esto para que, bueno, pues no fallemos, no metamos la pata y si surge algún problema, pues que de antemano estemos preparados para abordarlo, ¿no?, y solucionarlo. Efectivamente, y vemos que esa mayor parte de fallos está en la gestión, muchas veces en el crecimiento de la comunidad, ¿eh? Correcto. O sea, la mayor parte de la gente, por eso que os decimos, oye, gestionar a la comunidad es un trabajo, tener eso, para eso es necesario una membresía y poner de acuerdo a mucha gente, explicarles las normas a todo el mundo, que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, pues por eso necesita una dirección y que alguien lo haga. Es nuestro proyecto, nosotros presentamos, escuchamos, vemos lo que queréis, vamos viendo qué tipo se puede hacer, si es más pequeño o más grande, y esa es nuestra idea. Así que este es el proceso normal de presentación de un proyecto, que ya veis que no comienza con un suelo, no somos promotores. Os vamos a poner un ejemplo de proyecto que
para que veáis el tipo de cosas que podríamos hacer. Mira, y os voy a compartir la pantalla. Estáis viendo aquí un ejemplo, una oportunidad activo que fuimos a verlo Sí, estuvimos junio allí. del 2025. Mirad si podéis ver el vídeo. Me lo he pasado. Ahora. Hace un año, en junio del 2025, encontramos en la Costa del Sol, cerca de Almuñécar, en Contobro. Bueno, encontramos eso gracias a uno de nuestras alianzas, de nuestros partners, de Enrique Jiménez, con un club de inversión que nos planteó que tenían este activo, un activo que lleva unos años que en propiedad de la Sareb, lo veis en promoción a medio costo. Mirad a María Ángeles, mirad a Ángeles allí medio, en el borde, para que veáis cómo este activo que está ahí tiene unas vistas privilegiadas, un sitio increíble. Bueno, de hecho ahí tenéis el render de cómo va a quedar, ¿no? Claro, y veis arriba las fotos en junio del 2025 donde veíamos para hacer 8 adosados para un cohousing. Bueno, pues este activo se nos escapó. No estábamos preparados. En junio del 2025 era un sitio ideal para hacer 8 adosados, una familia grande, un grupo de amigos pequeño, en un sitio increíble, zona Costa del Sol, de las partes más baratas, cerca de Nerja, cerca de Almuñécar, todavía una de las partes que más nos gustan a nosotros de la Costa del Sol, con muchísimo encanto, unas vistas espectaculares. Pero no teníamos en ese momento esa comunidad que tenemos ahora para poder abordar esto. Entonces, ahora mismo eso, estáis viendo aquí el render, os enseño la foto, está ya promoviéndose para hacer esos 8 adosados. Mirad cómo va a acabar y lo que vimos nosotros entonces, pero pues ya se ha comercializado, no para un cohousing, no para un el cohousing. problema es que no es que se nos escapó, pero porque no teníamos capacidad en ese momento de lanzarnos a esa compra, como tú bien has dicho. Y con, ¿no?, esa comunidad para saber que 8 personas entonces, iban a responder. ¿qué han empezado a hacer? Pues comercializarlo como cualquier producto en venta. Claro, ¿no? una promotora. Y este Exacto. club que nos lo dirigió a nosotros, el club de inversión de Enrique Jiménez, pues nos dice, oye, pues lo sacamos nosotros. Creo que ya han vendido 2 o 3 y no sé si les quedan 6. O sea, no, ahí tienes puesto que quedan 4. Sí, pues está en esa fase, están en torno a 499.000 euros. Os hablo de unos adosados de 160, 170 metros, preciosos, y un activo precioso. Bueno, si por casualidad estáis interesados en alguno de ellos, pues nos ponéis ahí un mensajito, nos escribís y gestionamos... un mensaje a cohousings@luxuryangels.es. Os ponemos de acuerdo con ellos, en contacto con ellos, para que podáis visitarlos y hablar con más detalle. Pero no lo hemos podido hacer. Entonces, que lo veáis, que este es el tipo de activo que vemos. Oye, cohousing pequeño, ¿no? Un cohousing para un grupo de 8 parejas, 8 familias. Que también estáis muchísimas personas. Vemos un perfil más jovencito, de 40, 30 y tantos, 40 y años. hemos tenido peticiones de 7 y 8 personas del mismo grupo. Somos 7 y además el otro día estuvimos hablando con un grupo que incluso habían abierto una cuenta bancaria entre todos donde iban aportando ya capital y tenían como unos 240.000 euros. Quiero decirte que es una buena cantidad. Y que es una decisión muy firme, ¿sabes? Sí, o sea, cuando tú abres una cuenta bancaria con 6 amigos tuyos y dices, vamos a meter dinero para comprarnos algo, ostras, ya es un paso súper importante, ¿no? Bueno, el proyecto es una maravilla aquí. Yo me hubiera lanzado. Digo, qué pena no tener nosotros ya ahí. Una pena porque no ese tuvimos... sitio, porque me veías en esas terracitas ahí haciendo eso. No tuvimos tiempo. Así que, bueno, tipo de proyecto ya lo sabéis. Si quisierais algo, pues cohousings@luxuryangels.es y podéis ahí hacer alguna preguntilla de eso. Oye, después de esto, que hemos explicado los 3 objetivos, yo creo que nos queda el ver, Ángeles, de próximos webinars. Yo creo que la gente todavía quiere más, que es lo que nos pasa aquí, ¿no? De contar más, pero ellos tenemos que decir, nuestro compromiso es hablar una vez al mes, tener un webinar específico sobre esta parte, sobre lo que estamos haciendo de proyectos, seguir educando a la comunidad, que vamos a hablar de cómo invertir, participar en proyectos piloto, diferencias entre cohousings. Los modelos jurídicos que tanto nos estáis preguntando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esos diferentes modelos de organización, como decimos ahí, gestión de la comunidad? O sea, son tantas cosas que, bueno, pues hay que hacerlo de una manera ordenada, porque en una hora de webinar tampoco da mucho tiempo, ¿no? Los que vayáis a participar como miembros, pues tendréis más información más adelante. Y luego lo que decíamos de los cafés virtuales. Para nosotros es muy importante que nos pongamos cara, que nos pongamos nombres, que vayamos conociendo a la gente que participa,
participa. Oye, que somos 100, que somos 400, pues ya veremos cómo gestionamos el que estemos ahí todos, pero es un espacio para ir conociéndonos, para ir viendo con qué personas encajamos, qué es lo que está pidiendo ese de ahí, pues a lo mejor a mí me puede encajar, ni siquiera me lo había planteado, ¿no? Temas fundamentales de lo que decíamos antes, de cómo retirarnos, cómo vivir cuando vamos cumpliendo más de 50, cómo prepararnos para ese retiro y llegar con una calidad de vida, con una calidad económica importante que la vamos a necesitar, ¿no? Y luego ese evento presencial que os decía que sería ideal poderlo hacer en el 2026, ese va a ser nuestro objetivo, a ver si lo conseguimos, porque no es fácil, para llevar a gente potente, gente muy potente, que podáis asistir a ese evento en Madrid. Y por supuesto hablaremos de zonas azules, hablaremos de los cambios físicos, de todo el tema económico que conlleva ese retiro, como os decía. O sea, hablaremos de muchísimas cosas con gente muy potente. Y por supuesto los que seáis miembros pues estaréis invitadísimos a ese evento. Sí, bueno, vemos esa parte que os lanzamos de que es necesaria una membresía para poder gestionar toda esta comunidad y las peticiones reales, ¿no? Ve ahí una petición como que habla que pagar en algún momento para pertenecer solo a una comunidad y recibir información, pues no es así. O sea, el gran fallo de las comunidades, así lo entendemos nosotros, es que la gente quiere hablar y participar y que le busquen otras personas el terreno y ser promotores. Entonces no es nuestro caso, no es nuestro proyecto, lo entiendo, pero nosotros venimos del lado de pues un club de inversión, un club que tiene un interés. Los clubes normalmente están en unos 500 euros, 600, hasta 1000 euros porque tú tienes un objetivo. Si te cuesta 1, 2, 3 años conseguirlo, pues puede haber quien le parezca que lo quiere gratis, adelante, ¿no? Pues mira, nos está diciendo aquí, es que no leo ahí, pon el comentario ahí. Dice, me gustaría cohousing con viviendas más pequeñas, 70-80 metros cuadrados. Es la idea, ¿eh? Sí. O sea, la idea es esa. Creo que en los cohousing a largo plazo, sí. Esto que os hemos enseñado, pues es un proyecto pues más grande, más con mayor inversión y demás, pero la idea, desde luego, es para nosotros, lo ideal de un cohousing no es volver a comprarte una casa de 150 metros o 200. No todos. O sea, queremos ser prácticos, queremos tener menos metros, menos mantenimiento, menos limpieza, menos problemas, y con una vivienda de 70-80 metros cuadrados es ideal porque puedes tener un par de dormitorios con un baño, con un aseo y con una cocina y un salón y una terraza, sí, o un jardincito, ¿no? Entonces, oye, que necesitas cuidados el día de mañana, pues puedes tener a alguien cuidándote en ese otro dormitorio, o si recibes visitas. Pero se trata de ser prácticos, prácticos, es decir, tenemos un dinero, no millonarios, sino un dinero hecho de nuestro fruto y esfuerzo de nuestro trabajo, y queremos invertirlo bien para vivir de la mejor manera posible cuando nos vayamos a retirar. Sí, y ahí os compartimos eso, o sea, ver lo que es la parte del proyecto, como lo planteamos nosotros, no hay donde siguen esas preguntas que os hemos planteado, de qué fue el primero. Creemos que hoy hemos contestado a esto, primero comunidad y primero mucha demanda. Yo creo que también participar es porque estáis en un proyecto que tiene muchísima demanda. Pues eso tiene un precio, cómo gestionar toda esa demanda y pertenecer a esa comunidad. Las personas que estéis primero, estáis entrando en un proyecto pionero. Cuenta, ¿en qué consiste la inversión? No, lo vamos a ver como los últimos pasos, ¿no? Para que entendáis, necesitamos esta membresía, ¿no? Donde apuntaros a la lista de espera, donde os hemos propuesto a toda la gente qué membresía podréis tener una comunidad para tener una comunidad que nos reunamos 2 veces al mes, donde ir haciendo esos grupos, donde ir lanzando esos proyectos. Os hemos hablado en los formularios, había gente, más del 50% de las personas que habéis rellenado los formularios, pues hablabais de una membresía de 50 euros al mes o algo así. Hemos pensado que, oye, plantear una membresía que pudiera ser unos 33 euros anual, podría ser un buen... Sí, o sea, 33 mensual. Euros en el que te saliera al mes por un cómputo global. Exacto. Para ver personas que quieran participar, que de verdad demuestren que oye, acceder a la comunidad y pertenecer a grupos privados, acceder a un webinar exclusivo al mes, más un café virtual, con los recursos que vamos aportando a la comunidad, un acceso restringido a los proyectos y lista de espera. O sea, al final vais a tener prioridad máxima, que las primeras personas, los fundadores, sois los que participéis, los que diseñéis, los que participéis en la comunidad
y que podáis tener acceso a los primeros proyectos. Porque vemos mucha gente que lo que quiere es, oye, preséntame el proyecto y ya me apunto yo, si Claro, eso. si me gusta, me apunto. Y decimos, bueno, pero es que para eso estarán los primeros que llevan trabajándolo, con los que estamos pues viendo cuáles son las preferencias, con personas que las conocemos, pues esto va a funcionar así. Y os pongo ese baremo, ¿no?, de clubes de inversión que están entre los 500, 800, 1000 euros al año. Pues esto es mucho más económico, nos parece. 500, 800 euros. De 500 euros, sí. Y que esto nos parece económico para ver, bueno, qué es lo que creemos que tiene que ser para que la gente participe. Y si no estás preparado todavía, pues como te ponemos ahí, oye, pues síguenos en redes, aliméntate de la información que vayamos colgando en nuestros canales, y cuando estés preparado, pues oye, contactas, nos ponemos con ello y te diremos en qué punto estamos y cómo vamos a funcionar. Claro, aprovecharos de toda esa información también gratuita, que lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Llevamos 8 años haciendo 1000 vídeos a unas y otras personas ayudando a comprar casa. Pues los que todavía no podáis o no lo podéis permitir o no lo hagáis, hacer como ha dicho Ángeles y tener esto. Oye, solo antes de hacer el cierre, porque hoy nos parece, no queremos ser más pesados de 1 hora, llevamos un montón, son las 8 menos cuarto, pero bueno, que sepáis el esfuerzo que ha sido para lanzar la web, de verdad que lo veáis, para toda la información que estamos recopilando y que estamos mostrando ya en los Reels, y luego también a nivel personal, que tenemos nuestras vidas, Ángeles, ¿verdad? Y que a lo mejor nos tenemos que salir pitando ahora a tu pueblo. Sí, sí. Bueno, nos está preguntando aquí Esther, dice, los que estamos jubilados no podemos. Claro que sí. O sea, perdonadme, yo tengo amigos de más de 65 que están mejor que yo. Están infinitamente mejor que yo a nivel físico, a nivel económico, a nivel mental, o sea, todo, o sea, la gente que se cuida, que es de lo que se trata, vamos a ver cómo tenemos que cuidarnos para llegar a esa edad de una manera mucho más lógica, que es lo que deberíamos hacer. Tendremos que ver si merece la pena o hay un grupo para hacerlo, un cohousing intergeneracional, o si, como apunta mucha gente, que mejor las personas que puedan tener que la edad que sea un punto de unión, que no es lo mismo 50 que 65 años. Puede ser. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos. Estáos pendientes, por favor, de las siguientes comunicaciones que hagamos en los canales de Instagram y YouTube. Tenéis ahí un botoncito en la página web de Cohousing que pone membresía, donde vais a ver el detalle de las diferentes formas que tenéis de participar como miembros de esta gran comunidad que vamos a ser. Y cualquier duda, cualquier cosa, escribidnos en comentarios, lo vemos siempre. Estamos recibiendo miles, pero los leemos todos y cada uno de ellos, porque queremos crear una comunidad firme, sólida y grande y con futuro. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado, gracias por haber estado ahí, que habéis sido muchísimos, millones de gracias a todos, y bueno, pues seguimos en contacto, así que no os perdáis los siguientes webinars. Vamos a despedirnos con este mensaje de Ona de Pérez. Exacto, hemos de cuidarnos para poder disfrutar y que no nos cuiden. Gracias por vernos. Un saludo a todos. Adiós, un saludo, hasta el siguiente. Chao.